la muerte. Sobre todo, hermano, porque en este contexto en el que estamos, pues obviamente hemos estado rodeados de esta pandemia que ha llevado ya muchas vidas. Los cálculos oficiales andan alrededor de los 50. Cálculos extraoficiales ya pasan de los 100, de las 100 personas. Pero tras ajuste se vino esta catástrofe con estas lluvias, con esta Amanda, y también se llevó a varias personas. La realidad, hermano, es que día con día mueren mucha gente de diferentes causas. Día a día, hermano, estamos enfrentados a esta realidad. Y es un tema que a la mayoría de nosotros no nos gusta compartir o tocar o hablar, porque la realidad es que nadie se quiere morir. Y yo quisiera que veamos una perspectiva bíblica sobre este tema, porque es importante, hermano, que estemos preparados en todas las áreas de nuestra vida, según lo que la palabra establece. Nos estamos preparando porque creemos que Cristo vuelve pronto, pero eso no significa que no haya otras cosas o que a la par de esa preparación no haya otras áreas que tengamos que prepararnos, como conocer más del Señor, prepararnos en su palabra, en poder compartir, en cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y de igual manera, hermano, tenemos que prepararnos para este aspecto que, como le repito, yo he titulado una perspectiva bíblica de la muerte. Yo quisiera que me acompañara al libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 27. Y mientras usted lo busca, quiero bendecir y saludar a todos los que ya están conectados dentro y fuera de nuestro país. Es una bendición que pueda llegar esta palabra hasta donde usted está. Así que yo quisiera que leyéramos ahí en Hebreos, capítulo 9 y verso 27. Como le repito, este es un tema, si usted puede anotar, por favor, para que usted tenga mayor claridad qué nos dice la Biblia. Hoy vamos a tener una aproximación bastante integral de este tema. Todavía hay mucho que hablar al respecto, todavía van a quedar muchos temas pendientes y espero yo, por lo menos con esta perspectiva que veamos ahora, tener una claridad más amplia de este tema, si es que no la teníamos. Y si ya la teníamos, pues reafirmarnos en estas verdades bíblicas. Dice Hebreos 9:27, y así como está decretado, dice en esta versión, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esto es bien tremendo, hermano, porque dice, está decretado que los hombres mueran y luego habla del juicio. Aquí está hablando esta palabra decretado, pero antes de verla, acompáñenme a una pequeña oración, ya la vamos a explicar, para ponernos delante del Señor y poner su vida y este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, por este servicio en línea que nos permites, por llegar, Señor, hasta el hogar y las casas de tus hijos, Padre, a quienes pongo desde ya en tus manos, para que tú sigas siendo propicio a sus vidas, Señor, a cada uno de ellos, para que te glorifiques, Señor amado, y para que nos des entendimiento de estas verdades, Señor. Danos un espíritu de revelación y de sabiduría y de entendimiento, Señor, para comprender estas verdades, para poder fortalecernos en ti, pero también, Señor, para poder llevar fortaleza y consuelo y ánimo a otros, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, le decía, hermano, que esta palabra decretado, o en algunas Biblias dice de modo que está establecido, significa ser reservado, y me llamó poderosamente la atención. Esperar, establecer, guardar. Y yo veía acá, hermano, que cada uno de nosotros ya está reservado el día que va a partir. No lo sabemos, como lo vamos a ver más adelante, pero me llamó la atención porque esta palabra en el griego significa apokeimai y significa ser reservado. Es decir, el Señor estaba diciendo así, de la manera que ya está reservado el día de la muerte. Y por eso, hermano, es un tema tan importante que tenemos que compartirlo, porque es una realidad que estamos viendo, como le decía yo, alrededor nuestro. Estamos viendo, vamos a ver seres queridos partir. Claro, al hablar de esto, nadie quiere ver que un ser querido parta. Pero la realidad, hermano, es que por eso tenemos que introducirnos. ¿Qué dice la Biblia acerca de este aspecto? Para darnos fuerza. No significa que por tener una perspectiva bíblica correcta sobre el tema,
no nos vayamos a entristecer o no significa que no nos vayamos a doler por la pérdida de un ser querido. Al contrario, esa es parte de cómo Dios nos hizo, que nos doliéramos, que nos afectara. Esas emociones son parte de lo que Dios estableció en nosotros. Lo importante es que en esa circunstancia hallar el consuelo, hallar la fuerza, hallar la gracia del Señor al comprender lo que está detrás de todo esto. Definitivamente, como les repito, sería imposible poder decir, no, ahora que ya veo lo que la Biblia dice, ya no me va a doler que un ser querido parta. No, no es ese mi objetivo, ni creo yo que ese es el plan del Señor en su palabra, pero sí que nos demos cuenta todo lo que está alrededor de este tema. Entonces, está reservado ya. Vamos a ver algunas excepciones. ¿Qué es la muerte en sí? Vamos a empezar con algo tan básico que aparentemente, pues, o de alguna manera lo conocemos o lo sabemos. Yo buscaba en el diccionario y lo primero que encontré es que es la cesación o término de la vida. Es la cesación o término de la vida. Y el segundo concepto que encontraba en el diccionario es que en el pensamiento tradicional se habla de la separación del cuerpo y el alma, que básicamente viene a dar a lo mismo que nosotros sabemos. Es cuando la vida llega a su fin de la manera que la conocemos. Entonces, lo interesante acá de esto, hermano, es que bíblicamente hay dos clases de muerte. Esto solo, si usted quiere, a manera de repaso por alguna medida, manera de refuerzo en otra, y también para que tengamos esa misma claridad de la que le he hablado. Bíblicamente se habla de dos clases de muerte. Se habla de la muerte física, que es la que hemos descrito, y que el Señor se refiere a este hecho como dormir. Usted va a encontrar como cuando el Señor dice de Lázaro que Lázaro duerme y que hay que ir a despertarlo. Los discípulos no entendían ese concepto. Y es que hay algo bien precioso acá que quiero adelantar, hermano, en esto. Para el Señor Jesús, para Dios, sus hijos, los que hemos creído en Él, ya no morimos. Lo que sucede con nosotros es un dormir, y me voy a dar a entender mejor cuando avancemos en lo que significa muerte. Porque entonces, por eso el Señor dice, ¿por qué el Señor, no sé si alguno se hizo esa pregunta, por qué el Señor dice, y los mismos discípulos se la hicieron, por qué el Señor dice que vamos a despertar a Lázaro? ¿Por qué dice que está dormido si realmente murió? Y entonces el Señor se refiere a este hecho como dormir. Y la segunda clase de muerte que encontramos en la palabra es la muerte espiritual. Esta muerte ya lo vamos a hablar un poco en detalle en algún versículo por ahí. Pero en esencia, yo quiero decirle que la muerte es separación. Y aquí vamos a comprender mejor por qué el Señor dijo y habló del dormir. La muerte en esencia significa separación. Obviamente hay una separación del alma, del cuerpo, pero también hay una separación, esa es la física, y la espiritual hay una separación, y lo vamos a ver acá. En la física, el alma se separa del cuerpo. Eso es bien importante, ahí está la separación. El alma se separa del cuerpo. Aquí hay otros temas que podemos platicar, pero que no nos dejarían avanzar, como por ejemplo, a dónde va el alma y qué pasa con el cuerpo. Solo le voy a decir en términos generales que el cuerpo va al sepulcro o a la tumba y el alma va al lugar que le corresponde, dependiendo si creyó en Cristo o no. Son dos lugares que la Biblia establece, en salvación o condenación. No hay términos medios, no hay medias tintas, no hay chance de que a la mitad ya me van a dar chance de corregir lo que no corregí aquí y sin haber creído en Cristo. No, hermano. Y la otra es el alma separada de Dios. Esta es la espiritual. Es la vida separada de Dios, en otras palabras. Es caminar sin Dios, es caminar ajeno al Señor. Y esto lo que nos dice que es por causa del pecado. Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos, oiga, muertos en vuestros delitos y pecados, porque nuestros delitos y pecados nos separaban de Dios. Entonces esa condición de separación nos asemeja la Biblia a que estábamos muertos delante de Dios. Hoy hay un montón de gente en las carreteras, en las calles, en las casas, en las colonias, que delante de Dios están muertos.
tienen signos vitales, biológicos, pero delante de Dios están muertos. Y así habemos otros que hemos creído en el Señor, que tenemos signos vitales y estamos vivos para con Dios. Aleluya. Y eso es maravilloso porque dice acá que Él es quien nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, le vuelvo a insistir en esto. La muerte es separación. Número uno, el alma del cuerpo es separada. Y número dos, cuando el alma o la vida está separada de Dios. Por causa obviamente del pecado, como dijimos. Yo quiero avanzar acá, porque yo quiero referirme hoy específicamente a la muerte física. Otro día posiblemente hablemos sobre la muerte espiritual. Hoy quiero entrar en el aspecto de la muerte física, porque meditando, estábamos en un discipulado el día de ayer, y una de las cosas que hablábamos es el temor que hay, ya lo vamos a hablar, y que aún nosotros como hijos de Dios no nos queremos morir. Y vamos a ver algunos aspectos acá a la luz de la Escritura. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese temor? ¿Y qué hay detrás de esos temores? ¿Y cómo vencer esos temores, por así decirlo? Entonces, algunos aspectos que yo quiero que veamos acerca de la muerte física. Número uno, que la muerte es un hecho real. Ya le dije yo, nosotros vamos a seguir hablando aquí como muerte, pero bajo el entendido que estamos refiriéndonos al dormir, a esa separación del alma del cuerpo. Número uno, entonces, es un hecho real, es un hecho que no podemos negarlo. Dice Romanos capítulo 5 y versículo 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también, oiga esto, la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice, hermanos, que cuando Adán peca, cuando el primer Adán peca, da lugar y entra el pecado a la tierra, y con el pecado entra la muerte. Entonces ahora se establece esta sentencia, que la paga del pecado es la muerte. Entonces esto es un hecho real, hermano. La muerte no es algo como cuando hay teorías, hermano, con la crucifixión del Señor Jesús. Hay una teoría que se llama de la simulación, creo que es, que donde habla que el Señor no murió, sino que se desmayó y que fue como una simulación que él tuvo de que había muerto y que por eso después sale que había resucitado. Cosas descabelladas, hermano, pero que mucha gente las cree. No, la muerte es real, hermano, la separación que hay es real, pero por eso el primer aspecto es este, que la muerte es un hecho real, es innegable. De hecho, mucha gente por eso hace acopio de este dicho popular, si usted quiere, que para lo único que no hay solución es para la muerte. Pero yo le voy a mostrar aquí a la luz de la palabra, y lo acabamos de ver acá mismo en el verso 23, que aún para la muerte en Cristo Jesús y para aquellos que hemos creído en Él, aún hay solución para ese hecho tan fatal que lo consideramos como tal. Esto es bien importante. Aquí, hermano, y lo he marcado, hasta lo he puesto yo en amarillo, porque la única excepción a esta regla que le acabo de decir es el regreso de Jesucristo por cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos estamos esperando la venida del Señor, pero anhelo que estemos esperando y que nos estemos preparando y que amemos su venida. Esa es la única excepción que va a interrumpir ese hecho real. Si el Señor tarda, por ejemplo, hermano, si el Señor tarda en venir 40, 50 años, quizá la mayoría de los que me está escuchando nos va a alcanzar la muerte. Posiblemente si el Señor viene en este año, hermano, que es posible que venga, todos decimos ojalá que no, para que nos dé chance de prepararnos y todo esto, pero si el Señor viniera en este año, pues todos los que hemos creído en Él, por lo menos lo vamos a dejar planteado así por ahorita, tendríamos esa excepción de vencer la muerte. Otro día vamos a hablar en sí directamente del arrebatamiento. Número 2, es una realidad incierta. Número 1, le digo yo, es un hecho real.
Número dos, es una realidad incierta. ¿Qué significa eso? Que no sabemos cuándo vamos a morir. No podemos decir, ah, no, yo voy a vivir 20 años más. No lo sabemos. ¿Cuánta gente pensó planes o tuvo planes o hizo planes para finales de este año y esta enfermedad los sorprendió y esta tormenta los sorprendió o alguna situación los sorprendió? Entonces es una realidad incierta, no sabemos cuándo moriremos. Y yo quiero que me acompañe a este pasaje de Santiago, porque aquí hay algo muy, muy especial, hermano, en estas citas, para que usted vea la prudencia, lo sensatos que debemos de ser a la hora de proyectarnos hacia adelante. Tenemos que soñar definitivamente, nos tenemos que proyectar, hermano, usted y yo soñemos y proyectémonos como que si el Señor tardara mucho en venir, pero vivamos y preparémonos como si el Señor viniera hoy mismo. Esa es la regla que tenemos que tener los hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Que yo me tengo que preparar, que sin mí está, por ejemplo, sacar una maestría, seguir estudiando un posgrado, pues a meterle con todo, a entregarnos, a orar, a ponerle al Señor, pero vivir como que el Señor va a venir antes de que yo culmine todos esos estudios. Dice Santiago 4:13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Verso 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, oiga, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Verso 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Entonces, por eso le digo que es un hecho incierto y no podemos nosotros programarnos confiando en que la vida nos falta mucho tiempo. Los que estamos jóvenes o nos sentimos jóvenes todavía, pudiéramos decir, por lo menos me faltan, bueno, a mi edad yo tengo ya 18 años, yo tengo un poquito más, pero tengo 41 años y yo podría decir, bueno, por lo menos unos mis 30 años todavía de vida me faltan. Hermano, no puedo decir eso, no sé. Si el Señor me da vida, si el Señor quiere, llegaré a esa edad. Si el Señor quiere, como le dijo cuando preguntó aquel discípulo cuando le dice, y qué tú a ti, a mí, si yo quiero que quede cuando yo regrese. Entonces, hermano, si Él quiere, nos puede dar larga vida. Pero si Él nos decide llevar antes, pues también Él es el dueño nuestro. Ahora, lo interesante, como le repito, de este tema es que vayamos comprendiendo mejor cómo abordarlo, cómo aconsejar a otros, que tengamos en cuenta, hermano, que nuestra vida es prestada, que nuestra vida está en las manos de Dios, que su vida y mi vida ya no le pertenecen ni a usted. Si usted ya creyó en Cristo, ya no le pertenece a usted, ni le pertenece al azar, ni le pertenece al COVID, ni le pertenece a las tormentas, le pertenecemos a Dios. El que decide cuándo nos vamos de este lugar es el Señor. Es lo único cierto que tenemos que tener. Pero ¿qué día? Bueno, a menos, hermano, aquí definitivamente, como en otros países, nosotros no tenemos eso, pero en otros países que hay pena de muerte, que le señalan día y hora y toda la cosa, es la única excepción que alguien pudiera decir tal día voy a morir, porque aún aquellas personas que tienen, digamos que se les da este diagnóstico, que los han desahuciado y que ya prácticamente no hay mayor cosa que hacer, aún estas personas, normalmente el médico dice un día más le doy y pasa un día más y no sucedió nada, otro día más y así están, nadie tiene la certeza. Entonces, esto es bien importante. Ahora, aquí yo quiero destacar algo entonces, y lo ponía de esta forma, porque gracias a su infinita misericordia, usted y yo no hemos sido consumidos. Esto lo dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Yo no sé cuántos se acuerdan de ese canto hermoso
que nace de este versículo, que más o menos, bueno, cantado se oye mejor, pero más o menos dice: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Hermano, por la bondad del Señor, usted y yo estamos hoy de pie. Por la bondad del Señor, hasta aquí Él nos ha sostenido, Él nos ha ayudado. Significa, hermano, y dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lo que hoy amaneció para usted, hermano, son nuevas misericordias. Lo que hoy se renovó para usted es la misericordia del Señor. Lo que hoy hay de Dios para usted es fidelidad. Grande su fidelidad. Entonces, esto es bien importante, hermano. Lo tercero que yo quiero que vea acerca de la muerte es que usted es un enemigo derrotado, hermano. Entonces, número uno, es un hecho real. Número dos, es una realidad incierta. Número tres, es un enemigo derrotado. Y aquí esto va tomando un tono más glorioso, hermano, aparte de lo que hemos hablado. Dice Hebreos 2:14: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Oiga, y aquí subrayé esto, hermano: para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Antes el que tenía el poder de la muerte era el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero lo que el Señor hizo, hermano, anuló mediante su muerte en la cruz del Calvario, aleluya, el poder de Satanás que tenía sobre la muerte. Le arrebató las llaves, le quitó la autoridad que tenía sobre la muerte, se lo derrotó. Entonces, hermano amado, desde ahí empiece a ver cómo este imperio de la muerte empezó a ser derrocado a través del sacrificio de Cristo. Entonces debemos entender algo, hermano, a estas alturas. Para los cristianos, la muerte solo es un vehículo para pasar de esta esfera al Padre, para pasar de este mundo al Padre, para irnos de esta realidad a la realidad eterna. La muerte solo es un vehículo y ya no nos puede retener, ya no puede esclavizarnos, porque el Señor la derrotó, el Señor le quitó el poder. Amén. Yo no sé si usted se goza por eso y se alegra por eso. Y esto es bien importante, hermano, porque todas aquellas personas que murieron habiendo creído en el Señor, ya lo vamos a ver más adelante, el sepulcro no se puede enseñorear ya de ellos. A la voz del Señor se van a levantar, como cuando Lázaro, el Señor habla. Mira, hermano, yo me imagino que algo así va a ser, tal vez no va a decir los nombres porque una trompeta dice la Biblia, pero esa trompeta también nos habla de la voz de Dios. Cuando fueron a resucitar a Lázaro, en ese episodio, en el Evangelio de Juan, creo que está relatado, o en uno de los evangelios, dice la palabra que el Señor fue enfrente de la tumba y le dijo: Lázaro, y le habla, le menciona el nombre y le dice: sal, ven. Algunos dicen en forma jocosa, hermano, que el Señor tuvo que decir el nombre de Lázaro porque capaz se venían todos los muertos que estaban ahí, hermano, en esa tumba. Y yo creo que así como esa tumba ante el poder del Señor no pudo retener a Lázaro, hermano, no pudo detenerlo. Lázaro se levanta entre los muertos. Así un día aquellos que murieron en Cristo resucitarán, hermano, para gloria del Señor. Aleluya. Entonces, solo es un vehículo. Mire qué precioso lo que dice acá. 2 Corintios 5:6. Espero, hermano, con esto estarme dando a entender y tener esa perspectiva más integral de este tema. 2 Corintios 5:6 dice: así que vivimos confiados. Oiga, ¿cómo debemos de vivir? Vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Fíjese la regla preciosa que está diciendo acá el apóstol Pablo. Mientras esté en este cuerpo, estoy ausente del Señor.
Pero cuando salga de este cuerpo, cuando me separe de este cuerpo, de este tabernáculo, estaré presente al Señor. Note qué maravilloso y qué glorioso, hermano. Ahí nos está estableciendo que el día que usted y yo dejemos este tabernáculo terrenal, estaremos directamente delante de nuestro Dios. Y eso es precioso y eso es maravilloso. Entonces, ¿qué significa la muerte para nosotros? Solo es un vehículo, hermano. Es un siervo que nos va a llevar y nos va a decir, ya el Señor te llamó, vamos, te voy a conducir a donde vas a ir. Y vamos a aparecer delante de nuestro Dios, hermano. Y eso es glorioso, pero como le repito, muchos de nosotros nos cuesta manejar esto, nos cuesta hablar de esto, porque no nos queremos morir. Pero qué precioso es cuando tenemos un concepto más integral de este. Y 1 Corintios 15:21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, que es lo que estábamos hablando. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto es emocionante, hermano, como le vuelvo a insistir. Perdone que me emocione en todo esto, pero realmente este aspecto de la muerte, para el que no conoce al Señor, sí tiene que ser un aspecto sombrío, negativo, de derrota, hermano. Y para los cristianos, aunque nos entristezca, aunque nos afecte, hermano, pero tiene que brotar un gozo en nosotros, una alegría de saber que la muerte no es el fin, que el sepulcro no es el fin, que hay más que Dios tiene para nosotros. Pero vamos avanzando acá, hermano. Y yo aquí ponía el versículo, hermano, porque para que usted vea que finalmente la muerte como entidad será completamente aniquilada. Eso lo dice en Apocalipsis 20:14. Ahí dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Otro día vamos a hablar de eso. Número 4, hermano. Miren los tres. Este es el último aspecto, creo yo, que vamos a ver. Pero aquí viene algo bien importante. No debemos temerle. Sabiendo que es un hecho real. Sabiendo que es una realidad incierta. Sabiendo, hermano, todo lo que hemos hablado, no debemos temerle, porque es un enemigo derrotado. Entonces, Mateo 10:28 dice este versículo, hermano, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Oiga, hermano, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios, hermano. El único que tiene poder para destruir nuestra alma y nuestro cuerpo es Dios. Pero después dice la palabra, antes de eso dice, a los que quieren matar el cuerpo, no les tengan miedo. ¿Por qué? Porque la muerte no nos puede hacer nada, hermano. Entonces, pero ve aquí cómo el Señor está hablando de ese temor que viene por causa de la muerte, en este punto, por causa quizás de estar ante la amenaza, a estar ante este hecho eminente, como cuando nos asaltan a punto de pistola. Es normal que nos aflijamos, es normal o que nos llamen o que nos extorsionen y nos digan, si no pagan, yo voy a atentar contra ustedes. Es parte humana que nos amedrentemos, pero dice ahí la Escritura, no teman a los que matan el cuerpo, no le teman. No tengan temor. Entonces, hermano, a la muerte no debemos temerle. Claro, debemos ser sabios. Claro, debemos orar. Claro, debemos tomar las medidas. Claro, debemos ser sensatos, pero no debemos temerle. Dice esta otra porción, hermano, en Hebreos, que leímos el verso 14, cuando dice que el Señor participó de carne. Pero en el verso 15 dice que lo hizo también para librar a los que por el temor a la muerte, oiga, Él vino a librar a aquellos que tenían temor a la muerte y que por eso estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hermano, este es el problema serio que tenemos hoy en día. Tanto, obviamente, los que no conocen del Señor, pues es obvio. Pero para los que somos hijos de Dios, no podemos vivir bajo la esclavitud del temor. El enemigo, mira, hermano, yo le he testificado esto varias veces. Y no lo hago con el son, ni que porque yo sea San Emilio, ni por mucho menos. Tampoco le estoy diciendo que usted replique eso. Pero yo tuve la experiencia, hermano, que ante la amenaza de un revólver, de una pistola,
poder ver el respaldo de Dios, porque lo que me indignó, lo que me molestó, lo que me enojó a mí cuando me apuntaba esta persona con la pistola, es que él creyera que mi vida estaba en sus manos, y fue lo que le dije: ¿sabes qué? Mi vida no está en tus manos, mi vida está en las manos del Señor, y si te metes conmigo, te metes con Dios. Hermano, inmediatamente demudó su rostro, bajó su arma, se dio la vuelta, se fue. Hermano, al final, cuando ya esa adrenalina bajó, tipo Elías, vea, yo ya no sabía, hermano, que lo que había hecho. Yo dije: qué tonto fui y todo eso. Pero después, hermano, entendí, porque veía en mi vehículo, iba en el carro, entendí que, y hay un canto, hermano, de una hermana, Verónica Leal se llama, y lo he dicho muchas veces esto, porque me impactó tanto, porque yo al final venía confundido, y yo venía diciendo: qué imprudente fui, ¿por qué hice eso? Me hubiera podido disparar. Y de repente, hermano, pongo la radio en mi carro y empieza esta alabanza, y empieza a decir que ahora no tengo temor, que ahora puedo enfrentar cosas que antes no podía enfrentar, porque estoy en Él, porque en Él yo voy a vencer. Y entonces en ese momentito le dije al Señor: Señor, yo no he hecho nada imprudente, yo lo único que dije fue decirle la verdad. Mi vida no está en las manos de cualquier delincuente, y como dice la Escritura también, hermano, no hay arma forjada que va a prevalecer contra ti, y eso es importantísimo. Entonces hay un temor, la gente, hermano, los malvados trabajan con el temor, la gente mala de corazón infunde temor. ¿Para qué? Para tener a los demás amedrentados, y bajo ese ponerlos en esclavitud. Así operan las pandillas, así operan el crimen organizado, así operan muchas de estas organizaciones, bajo el temor, bajo el hecho de decir: estamos armados, vamos a atentar contra tu vida. Y entonces uno se paraliza y uno queda esclavo del temor. Pero lo que la Biblia dice acá, que Jesús fue a la cruz para liberarnos de esa esclavitud, de ese temor a la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy sí ya me emocioné mucho, hermano, pero me gozo por todo esto. Ahora viene esta pregunta, hermano, que aquí yo sé que el tiempo avanzó, pero ¿por qué los cristianos tememos morir? Veíamos, y quiero que algunas razones, ayer en el discipulado que le cuento que teníamos, veíamos algunas razones. Y la primera razón que veíamos, hermano, es que porque estamos apegados a las cosas de esta tierra. Y dentro de las cosas de esta tierra incluye familia, incluye bienes, incluye posiciones. Porque muchos, hermanos, no quieren morir y dejar una posición. Muchos reyes, monarcas, dictadores, no creo que hayan querido partir. Ellos pensaron que siempre iban a estar gobernando. Pero ¿sabe qué? Estaban apegados, pero un día murieron. Entonces muchos de nosotros estamos apegados a la familia, y por eso no queremos morir, por eso tememos morir. Porque el sentimiento, y es lógico, hermano, no me vaya a malentender, es lógico y es normal el apego que hay. Si usted ama a sus hijos, si usted ama a sus padres, si usted ama, obviamente, a los seres queridos, por eso se llaman así, seres queridos, porque uno les ama, uno no busca, ni pretende, ni sueña con abandonarlos, ni que estos le abandonen a uno. Entonces, ese apego, tanto a familia, como a los bienes, como a la posición, nos trae el temor, y no queremos morir. Como padres decimos: porque no puedo dejar a mis hijos así, porque ¿qué va a ser de ellos? Como esposos decimos: ¿y qué va a ser de mi esposa si yo me muero? O como esposas, no sé, hermano, a veces el pensamiento es ese, o ¿qué voy a hacer yo sin mis padres? Entonces hay un apego que puede ser normal, pero que el problema no es eso. El problema es que eso nos lleve a temer morir. Y por eso, hermano, no afrontemos esta realidad. Y por eso no hablemos, porque aún en casa, estos temas de hablar y decir: hijos, miren, el día que yo parta, no hablemos de eso, no menciones, eso nunca le va a pasar a usted, hermano. Y obviamos esos temas, al contrario, porque nos amamos, porque nos queremos. Son temas que tienen que estar claros y resueltos. Son temas que tendrían que estar preparados uno en todo esto. Pero avancemos acá. ¿Por qué tememos los cristianos a morir? Porque ignoramos lo que sucede al morir, hermano, aún como hijos de Dios.
Ignoramos lo que sucede al morir. Y yo le voy a dar aquí varios aspectos. Número uno, de lo que ignoramos. Pero le voy a leer antes el versículo donde yo saco esto de esta ignorancia. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El apóstol Pablo estaba preocupado, hermano, porque estos hermanos estaban trayendo confusión y dolor y angustia por aquellos que partían. Y el apóstol les dice, miren, no quiero que ignoren lo que sucede. Entonces, número uno, hermano, ignoramos cómo el Señor ve la muerte. Y esto es precioso, este verso que le voy a leer, hermano. ¿Qué cosas ignoramos de la muerte? Primero, cómo la ve el Señor. Y mire el Salmo 116, verso 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mire qué precioso. ¿Cómo ve el Señor ese momento? Como algo de estima, algo que el Señor valora. ¿Por qué? Porque estamos con Él. Él nos ama tanto. Entonces, ¿cómo ve el Señor este evento? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Número 2, ¿qué más ignoramos? Ignoramos que a veces Dios nos está guardando de algo más, hermano. Sobre todo cuando alguien parte a corta edad, sobre todo cuando suceden estas situaciones que uno dice, pero es tan joven, pero era un niño, era un bebé, ¿por qué Dios hace esto? Y ayer encontrábamos este versículo que le decía yo a uno de los hermanos, hermano Miguel, que lo citaba, hermano. Le decía yo le voy a copiar ahorita para mi tema de mañana. Yo quiero que me acompañe a Isaías, capítulo 57, hermano. Y o si no, lo escucha ahí lo que dice. Isaías 57:1. Oiga, hermano. El justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados. Oiga, está hablando del justo y del piadoso. Pero aquí subrayé yo algo bien importante. Sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Esto es muy especial, hermano. Y dice el verso 2, y entra en la paz, descansan en sus lechos, y los que andan en su camino recto. Entonces, ¿qué estoy viendo yo acá, hermano? Porque lo que está diciendo acá, hermano, que el Señor arrebata a muchos antes de tiempo, por así decirlo, para guardarlos de un mal mayor. Y esto es precioso, hermano, porque si lo vemos desde esta perspectiva, y mire lo que sucede con ellos, entran en la paz, entran a un descanso de todo lo que estaban viviendo. Entonces vea qué maravilloso esto, hermano, porque ignoramos que a veces lo que Dios hace es llevarse antes de tiempo a alguien o a corta edad a alguien, porque lo está guardando de cosas peores. Tantas cosas que se están viendo hoy en día, hermano, y que vamos de mal en peor. Y yo digo, yo me preocupo por varias cosas, hermano. Entre ellas, digo yo, qué tremendo va a ser igual para mis hijos el encontrar esposa, el formar familia. ¿Por qué? No porque Dios no esté con ellos, yo ahí confío en eso, sino que por cómo los tiempos van cambiando, por cómo las situaciones se van dando, por cómo el libertinaje y todo lo que está apareciendo. Ahora imagínense, conforme el tiempo vaya avanzando y el Señor tarde en venir, esto se complica más. Entonces dice acá que sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Ve ahí cómo no comprendían, han ignorado que el Señor está guardándolos. Número 3. Ignoramos la promesa de la resurrección, hermano. Ignoramos que el Señor dijo, y lo dice Juan, capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y oiga, hermano, y yo, dijo el Señor, y yo le resucitaré en el día postrero. No nos vamos a quedar en la tumba, hermano. El Señor nos va a resucitar como una promesa. Esto es dentro del segundo aspecto. Y ya casi vamos a ir terminando con esto. Tercero, hermano, ¿por qué tenemos temor a morir? Porque tenemos cosas pendientes acá en la tierra. Hay un pasaje muy peculiar, hermano, en Isaías 38:1.
En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás. Hermano, muchas veces el temor a morir es porque tenemos cosas pendientes, tenemos a quien necesitamos pedir perdón, tenemos cosas que arreglar, sabemos que hemos dejado cosas pendientes, cosas que están tal vez a medias, y entonces eso nos da temor. Yo no quisiera partir porque, le voy a poner un ejemplo gráfico, yo quisiera terminar de pagar la casa para que les quede una casa a mis hijos, yo quisiera terminar de comprar este terreno para poder dejarles una herencia, y no lo he podido hacer, y no he podido alcanzar. Entonces son aspectos que por cosas pendientes, pero también en un aspecto sentimental. A veces las cosas pendientes que tenemos, por las cuales no nos queremos morir, es porque todavía en nuestro corazón hay resentimiento hacia alguien. Todavía no hemos perdonado a alguien, y por eso no nos queremos morir, por eso no nos queremos ir. Pero esta tarde, hermano, y por eso el contexto hoy de participar de la mesa del Señor, para ponernos a cuentas en todo ello, hermano. Número 4, letra D, porque no queremos enfrentarnos a Dios. Leíamos el primer verso, hermano, que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Muchos no queremos morir porque sabemos que vamos a enfrentar al Señor y no estamos preparados. No hemos cumplido el propósito de Dios, no hemos alcanzado lo que Él nos trazó. Y todavía le decimos: Señor, todavía no, todavía me falta, todavía no, Señor. Espérate un poquito más, Señor. Y voy a caminar y voy a avanzar. Yo quiero ir terminando, hermano, en este versículo, aunque hay más versículos que le voy a leer. Filipenses 1:21. Mire lo que dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Impresionante, hermano. Esta resolución del apóstol: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto solo pueden hacer los que son de Cristo, los que somos de Cristo, hermano. Alguien que no conoce al Señor no puede decir que el morir es ganancia. Para nosotros el morir es ganancia. Alguien dijo, hermano, y copié estas citas porque me parecieron muy maravillosas: intelectualmente es ganancia porque conoceremos cómo fuimos conocidos. Emocionalmente es ganancia porque seremos capaces de adorar a nuestro Dios con todo nuestro ser y en espíritu y verdad. Estaremos a plenitud alabando y exaltando al Señor, hermano. Socialmente es ganancia porque estaremos con los santos de todas las edades delante de nuestro Salvador. Y finalmente, espiritualmente es ganancia porque ya no seremos afectados por la tentación del pecado y habitaremos con Él para siempre, siendo uno con Él. Quiero concluir, hermano, con esta frase maravillosa que dijo el apóstol Pablo: pero cuando esto corruptible, hablando del cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El Señor la venció, el Señor la derrotó. Y Romanos 14:8. Con esto voy a concluir. Dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. En vida o en muerte, le pertenecemos a nuestro Dios maravilloso. Aleluya. Yo quisiera que oráramos, hermano, y que le pidiéramos al Señor esta comprensión, este entendimiento. Todavía en alrededor de este tema hay muchas preguntas o inquietudes. Todavía hay muchas cosas que pudiéramos hablar, hermano, pero creo yo que hemos tenido un abordaje integral de este aspecto de la muerte. Lo maravilloso de esto es que usted y yo le pertenecemos a Cristo. Somos de la vida, ya no somos de la muerte. Así que yo quiero que le diga al Señor esta tarde: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque
nos has dado victoria aún en medio de la muerte. Gracias porque la muerte no es, Señor, el final nefasto que humanamente uno considera. Gracias, Señor, porque la muerte no es el fin de las cosas, Señor, sino que es el paso a poder estar contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos no temer, Señor. Permítenos que todo temor se vaya, Señor. Pero también te pedimos y rogamos que nos permitas prepararnos, Padre. Que nos permitas prepararnos emocionalmente, espiritualmente, Señor, familiarmente, Señor. Que podamos preparar aún lo material, Padre. Que podamos arreglar las cosas materialmente hablando, Señor. Padre, esta tarde yo te doy gloria y honra porque hemos hablado de este evento de la muerte. Pero también esta tarde vamos a ministrar, Señor, la mesa la mesa tuya, Señor, la Santa Cena, como le decimos, Señor. Y el día que tú la instituiste fue el mismo día que te apresaron, previo a tu crucifixión y muerte y sepultura, Señor. Pero al tercer día te levantaste. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Señor, por aquellos que hoy están dolidos por la pérdida de un ser querido, Señor. Por aquellos que tal vez no superan la muerte de un ser querido, Señor. Que esta palabra llegue a alentarlos, a fortalecerlos, a darles ánimo, Señor. Por aquellos que hoy todavía lloran, Señor, por la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo, de un ser querido, Señor amado. Para que tú fortalezcas, Señor, para que tu gozo venga, Padre, para que este conocimiento y tu palabra, Señor, provoque, Señor, una fuerza interior a través de tu Espíritu Santo, Señor, que sane el corazón, que fortalezca, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que prepare, hermano, en este momento los elementos, el pan y el vino. Vamos a ministrar, vamos a participar en esta hora. Agradecidos con el Señor, hermano. Jesús murió, pero resucitó al tercer día, hermano. Y está sentado a la diestra del Padre, esperando, hermano, que se cumpla algunas de las promesas que el Padre le hizo a él y otras que todavía se tienen que cumplir para la vida del ser humano. Señor, gracias. Bendecimos los elementos, bendecimos el pan, el vino, Señor. Y queremos, Padre, en esta hora, darte gracias a ti. Yo le quiero leer, hermano, lo que la palabra dice. Porque yo recibí del Señor. Déjeme ubicar acá el verso. 1 Corintios 11, dice el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, oiga, hermano, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El Señor se estaba anticipando, hermano, que el pan estaba representando el día que Él iba a morir en la cruz del Calvario. Que así como el pan es triturado por nuestros dientes, hermano, así Él iba a ser triturado por nuestros pecados, molido, como dice el profeta, por nuestros pecados. Yo quiero que usted y yo le demos gracias al Señor, pero antes de participar, yo quiero que usted se tome un tiempo y le pueda decir al Señor, Señor, recuerdo que tú moriste por mis pecados. Y yo quiero pedirte perdón, Señor. Y yo quiero que tú me perdones, Señor, por mis pecados. Señor, si yo he dado lugar a lo que no te agrada a ti, Padre, con mis ojos, mis oídos, con mi boca, con mis acciones, con mis intenciones, con las motivaciones de mi corazón, Señor, que no te son ocultas. Perdónanos, Padre. Dile ahí al Señor, hermano, pídele perdón al Señor, ponte a cuentas con Él y dile, Señor, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor, por tomar mi lugar en el nombre de Jesús. Y si ya tienes el pan ahí con tu familia o con la persona que estés, participa, hermano, del pan.
Dice el verso 25, hermano, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, oiga, por eso es bien importante aún el tema que hemos hablado. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias por hacernos parte de este nuevo pacto, Señor. Gracias porque somos parte de un nuevo pacto, Señor, sellado con tu sangre preciosa y maravillosa. Gracias, Señor, porque este nuevo pacto hace caducar cualquier pacto, Señor, humano, diabólico, Señor, o de la índole que sea, que vaya en contra de tu propósito y de este nuevo pacto, Señor. Eliminamos en tu nombre, Señor, desautorizamos todo pacto contrario, Señor, todo voto contrario, Señor, toda maldición de sobre nuestra vida, de sobre nuestra familia, queda anulado a través de tu preciosa sangre, Señor. En el nombre de Jesús, participe de la copa, hermano. Gracias, Señor. Y dele gracias al Señor. Dígale, Señor, gracias por tu muerte. Qué enseñanza más maravillosa, Señor, tu muerte y tu resurrección. Qué enseñanza más preciosa lo que tú viniste a hacer, Señor. Gracias, Jesús. Amado hermano, antes de concluir, solo quiero orar por ti. Quiero ponerte delante del Señor. Hay diferentes necesidades y peticiones y el Señor las conoce. Yo solo quiero ponerte delante del Señor e interceder, así como lo hizo Aarón y Hur, sobre todo si alguno de los que me está escuchando está con quebrantos de salud o con alguna aflicción. Hay muchos hermanos que a estas alturas quizás están perdiendo empleos, quizás están perdiendo negocios, quizás su economía se está viendo afectada por todo lo que estamos viviendo. Yo quiero orar por ti, yo quiero decirte ánimo. Tienes al Señor para sacarte en victoria. Posiblemente hoy no lo entiendas, posiblemente hoy te aflija, posiblemente hoy te haga entrar en tribulación esta situación. Pero te digo algo, para aquellos que tememos al Señor, dice la palabra en Malaquías, nacerá el sol de justicias y en sus alas traerá sanidad, traerá salvación. Amado hermano, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro hoy por todos aquellos que hoy, Señor, tal vez están con algún quebranto de salud. Señor, aquellos que tal vez por coronavirus, aquellos que tal vez estén en algún padecimiento diferente, Señor, aquellos que tal vez el padecimiento ahora es porque tal vez les han notificado, Señor, la pérdida de un empleo, tal vez les han notificado que va a haber recorte en su salario, en su ingreso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, poderoso eres tú para sostenernos, Señor, así como lo has hecho hasta el día de hoy, Padre. Señor, así como aquella nave en la cual iba Pablo, oiga esto, hermano, Pablo iba en un barco y el Señor le dijo y le habló que iban a haber algunas pérdidas, pero que la vida iba a ser preservada. Puede ser que tú experimentes alguna que otra pérdida, hermano, material, un trabajo o algo, pero tu vida es lo valioso y de tu vida el Señor va a hacer algo nuevo y con tu vida el Señor va a traerte algo nuevo y el Señor te va a abrir puertas, las que hoy se están cerrando, el Señor te las va a abrir más adelante. No temas, no desmayes. Y yo oro y le pido al Señor que te fortalezca, que te bendiga. Ánimo, hermano, ánimo. Pronto nuestra redención está cerca, pero también pronto el Señor te va a socorrer. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga este precioso día, hermano. Nos vemos con la ayuda del Señor próximamente.